Era una fresca mañana de domingo en Meadow Creek. El aire olía a café y césped recién cortado. Las familias se reunían para el culto en la centenaria Iglesia Bautista de la Trinidad. La campana sonaba fuerte y orgullosa, pero nadie notó la inquietud en el aire, excepto Hunter. Hunter no era un pastor alemán común. Entrenado como unidad K9, sus sentidos eran más agudos que los de cualquier hombre. Esa mañana, mientras las familias se abrazaban y se daban la mano frente a la antigua iglesia blanca, la nariz de Hunter se estremeció por algo que nadie más parecía notar. Su manejadora, la ayudante del sheriff Sarah Miller, pensó que era solo otra patrulla rutinaria. Pero Hunter no actuaba como si fuera rutinario. En absoluto. Mientras el pastor James Foster estaba en el púlpito, sonriendo con su cálida y familiar sonrisa, del tipo que te hacía sentir seguro en un lugar como Meadow Creek, Hunter se lanzó. Su ladrido profundo y gutural cortó el himno como una sirena de advertencia. Toda la congregación se quedó en silencio, volviéndose en estado de shock mientras las garras de Hunter arañaban frenéticamente el suelo de madera. Debajo del púlpito, la gente jadeó. Los niños lloraron, y el pastor James, su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Por un momento, nadie se movió. Luego, el ladrido de Hunter se volvió más agresivo, sus ojos fijos en el pastor James como si pudiera ver algo que los demás no podían. Algo oscuro, algo enterrado. Sarah tiró de la correa, pero Hunter no se movió. Su cuerpo estaba rígido, su nariz se ensanchaba, sus garras arañaban el suelo, ladrando con una ferocidad que enviaba escalofríos por la sala. Esto no era solo un perro teniendo un mal día. Era un perro enviando un mensaje. Tranquilo, pequeño, susurró Sarah. Pero su voz tembló. El enfoque de Hunter era como un láser, y Sarah sintió como los vellos de su nuca se erizaban. Fue entonces cuando Ruth, una anciana feligresa que había sido parte de la congregación durante más de 50 años, se inclinó y susurró, con la voz temblorosa, «Algo no está bien. Lo he estado diciendo durante años. Hay algo malo en este lugar». El aire en la iglesia cambió. Lo que había comenzado como un domingo pacífico ahora se sentía como el comienzo de una pesadilla. Oye, si te encantan las historias sobre perros valientes como Hunter que defienden la verdad, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Héroes por los Animales. Únete a nuestra familia y quédate para las increíbles historias de heroísmo y lealtad que te dejarán inspirado. Sarah intentó calmar la sala, pero la tensión era eléctrica. Los padres sacaron a sus hijos. El pastor James levantó las manos, su voz resonante. Por favor, todos mantengan la calma. Esta es la casa de Dios. No permitamos que un perro cree miedo donde no lo hay. Pero Hunter no había terminado. Él jaló a Sarah hacia el borde del púlpito, ladrando, gruñendo, sus uñas clavándose en la madera. Su cuerpo era como un resorte enrollado, listo para saltar. Los instintos de Sarah, perfeccionados por años de trabajo en las fuerzas del orden, le decían que confiara en el perro. Pero frente a toda la congregación, frente al pastor James, el hombre al que todos respetaban, Sarah dudó. El peso de la presión de un pueblo pequeño recaía sobre sus hombros. ¿Realmente iba a permitir que un perro ridiculizara al pastor más querido del pueblo? Entonces, como para responder a sus dudas, Hunter hizo algo que le heló la sangre. Giró la cabeza hacia el suelo y comenzó a cavar justo a los pies del pastor. Los jadeos recorrieron la multitud. El rostro del pastor James palideció. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, y retrocedió, una fina capa de sudor formándose en su frente. Su voz titubeó mientras hablaba. Esto es innecesario. Pero Hunter no cedía. Su nariz estaba pegada a las tablas del suelo, y el ladrido que salió de su pecho era diferente ahora. Un ladrido de advertencia, del tipo que decía, «Peligro ahora». El estómago de Sarah se retorció. «Pastor James», dijo, su voz firme pero fría, «¿qué hay debajo de este suelo?» El pastor no respondió. El silencio cayó sobre la sala como una manta asfixiante. Todos los ojos estaban en Sarah, en Hunter y en el hombre que pensaban conocer. El coro, congelado a mitad de una canción, miraba con los ojos muy abiertos. Un bebé en la parte trasera comenzó a llorar. Entonces Ruth, con la voz apenas un susurro, habló de nuevo. «Te dije hace años que escuché voces llorando desde el sótano, pero nadie me creyó». Los ladridos de Hunter se intensificaron, agudos e implacables. El suelo debajo del púlpito parecía latir bajo el peso de secretos enterrados durante demasiado tiempo. El corazón de Sarah latía con fuerza. Miró al pastor James, que ahora estaba rígido, su rostro sin color,
sus manos apretadas tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Sus ojos, antes cálidos y acogedores, ahora estaban fríos, vacíos. Hunter estaba listo para arrancar el suelo con los dientes si era necesario. Sarah se levantó lentamente, la sala girando a su alrededor, y dijo las palabras que enviaron un escalofrío por la espalda de todos en la iglesia. Vamos a necesitar una orden judicial. Sarah Miller miró fijamente al pastor James, con la mente acelerada. El peso del momento colgaba pesado en la sala. Cada ojo en la iglesia clavado en ellos como si fuera un drama judicial desarrollándose en tiempo real. El encanto de pueblo pequeño de Meadow Creek se había roto, reemplazado por algo crudo, algo inquietante. Hunter, el K9 con un olfato para lo impensable, había desenterrado una oscuridad que nadie estaba listo para enfrentar. «Sarah», susurró Ruth de nuevo, su voz fina y quebrándose por la edad, «no dejes que esto pase. He estado rezando para que alguien escuche». Pero escuchar significaba indagar más profundamente. Y en un pueblo como Meadow Creek, donde todos se conocían, donde los almuerzos comunitarios y los círculos de oración unían las vidas, eso no era solo incómodo, era peligroso. Sarah lo sentía en los huesos. Las miradas de la congregación eran agudas, críticas. Algunos sacudían la cabeza, murmurando por lo bajo sobre ese perro y como todo esto era solo un malentendido. Pero Hunter no malentendía. Sus instintos estaban afinados para situaciones como esta, situaciones donde nadie más se atrevía a mirar. Sarah enderezó los hombros y habló con tranquila autoridad, del tipo que viene de años de portar una placa y saber cuándo confiar en tu instinto. «Pastor, voy a necesitar acceso al sótano». La sonrisa de James había desaparecido, reemplazada por una expresión tensa, casi dolorida. Sus labios se apretaron en una línea delgada, y un músculo se contrajo cerca de su sien. Sacudió la cabeza lentamente, con voz baja pero firme. «Ayudante Miller, con todo respeto, estás causando un alboroto en la casa de Dios. No hay necesidad de indagar en habitaciones viejas. Esos sótanos no se han usado en décadas». Hunter gruñó, un sonido gutural bajo que retumbó en el silencio como un trueno distante. Sarah sintió la vibración en su mano mientras mantenía el agarre en su collar. El cuerpo del perro estaba tenso, sus orejas echadas hacia atrás, los ojos fijos en las tablas del suelo como si éstas susurraran secretos que solo él podía escuchar. Sarah miró a su alrededor, leyendo la sala. Algunos rostros parecían preocupados, otros desafiantes. Algunos miembros de la congregación, principalmente mujeres mayores, intercambiaron miradas nerviosas, apretando más fuerte sus bolsos. Una mujer, más joven, con un bebé en la cadera, se apresuró hacia la puerta, susurrando una oración por lo bajo. Estaba claro que esto no era algo que la gente de aquí quería creer. Pero Sarah no estaba en el negocio de mantener las cosas ordenadas y limpias por las apariencias. Ella estaba en el negocio de encontrar la verdad. «Hunter», dijo en voz baja, desenganchando su correa. El pastor alemán se lanzó hacia adelante, con la nariz pegada al suelo, la cola rígida, ladrando agudamente hacia una pequeña puerta gastada en la parte trasera del santuario. El sonido resonó a través de las vigas de madera de la iglesia, haciendo que la gente se estremeciera. «Sarah, eso es suficiente», gritó James, dando un paso adelante, su voz quebrándose bajo la presión. Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar su brazo, pero ella retrocedió, entrecerrando los ojos. «No me toques, pastor», dijo, su voz quieta. «Esto ahora es un asunto policial». Hunter arañó la puerta, ladrando más fuerte, más insistente. El pulso de Sarah se aceleró. Sacó su radio y llamó a refuerzos, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Unidad 3, solicitando oficiales adicionales en la Bautista de la Trinidad. Tenemos una situación que requiere asistencia inmediata». La respuesta crepitó, código estándar, pero fue suficiente. Sarah se volvió hacia la congregación, su tono medido pero firme. «Voy a pedir a todos que mantengan la calma y salgan del edificio de manera ordenada. Continuaremos nuestra investigación afuera». La tensión se rompió como un cable cortado. La gente salió arrastrando los pies, algunos murmurando oraciones, otros susurrando acusaciones o negaciones abiertamente. Ruth permaneció arraigada en su banco, sus manos entrelazadas con fuerza como si estuviera en oración, los ojos fijos en Sarah con una mezcla de miedo y esperanza. Una vez que la iglesia se despejó en su mayoría, Sarah se acercó a la puerta. Hunter estaba sentado en atención, sus ojos moviéndose entre ella y el suelo como si le suplicara que entendiera. «Probo la perilla, cerrada». «James»,
dijo, girándose para enfrentar al pastor. Necesito la llave. Sus manos temblaron a sus costados, el sudor ahora brillando en su frente. No la tengo. Esa puerta no se ha abierto en años. Sara inclinó la cabeza, estudiándolo. Sus pupilas estaban dilatadas, su respiración rápida. Hunter gruñó, un sonido de advertencia profundo que parecía venir de la tierra misma. Sara dio un paso atrás y llamó por encima de su hombro. «Oficial Daniels, trae una palanca». James se estremeció, pero no se movió. Sus hombros se hundieron, y sus ojos, aquellos ojos cálidos y tranquilizadores, se volvieron fríos, vacíos. Mientras Daniels forzaba la puerta, las bisagras crujieron como si despertaran de una pesadilla. Un olor rancio y mohoso salió, mezclado con algo metálico, algo fétido. El estómago de Sara se revolvió. Los ladridos de Hunter explotaron, agudos e implacables mientras se lanzaba hacia las oscuras escaleras que conducían al sótano. «Encendamos las linternas», ordenó Sara, y el haz de su luz cortó la oscuridad. Las escaleras eran empinadas, estrechas y cubiertas de polvo, pero había señales, madera desgastada, un pedazo de tela roto atrapado en un clavo. Hunter tomó la delantera, sus patas apenas haciendo ruido mientras descendía, su nariz moviéndose frenéticamente. Sara lo siguió, cada paso pesado con el peso de lo que podrían encontrar. En la parte inferior, el aire era más fresco, más húmedo. El haz de la linterna bailó sobre viejas cajas, himnarios apilados y algo más. La respiración de Sara se detuvo. Allí, contra la pared lejana, había un montón de cruces de madera, algunas rotas, otras quemadas en los bordes, como si hubieran sido quemadas en algún ritual retorcido. Hunter se movió hacia un lugar en el suelo, olfateando, ladrando, luego cavando con patas frenéticas. El suelo no era de concreto, era de madera vieja y deformada, y debajo de él, Sara podía ver tierra. Su piel se enfrió. Daniel se unió a ella, con una palanca en la mano, levantando las tablas. Mientras Hunter ladraba más fuerte, más frenéticamente, el olor los golpeó primero, descomposición, débil, pero innegable. El haz de la linterna de Sara tembló mientras se posaba en algo que sobresalía de la tierra. Un trozo de tela, desvaído y rasgado, con un borde de encaje delicado, un velo de monja. Su respiración se entrecortó. Se arrodilló, apartando la tierra, revelando lo que parecían huesos. Pequeños, delicados, inconfundiblemente humanos. La voz de Daniel se quebró mientras susurraba. «¿Qué demonios es esto?» La mano de Sara se apretó en el collar de Hunter, anclándose mientras la sala parecía girar. El peso del descubrimiento se asentó como una manta de plomo, asfixiante en su horror. Miró al pastor James, que ahora estaba en la cima de las escaleras. Su rostro pálido, sus manos apretando la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su voz, cuando salió, fue apenas un susurro. No se suponía que los encontraras. La respiración de Sara era superficial, su pulso rugiendo en sus oídos. El sótano olía a secretos antiguos, espeso con el peso de los años pasados. El polvo flotaba en el haz de la linterna, bailando sobre cajas de himnarios olvidados y sillas de madera agrietadas. Pero fue la visión de los huesos, pequeños, delicados, inconfundiblemente humanos, lo que tenía la sala congelada en un terrible silencio colectivo. Hunter permaneció cerca, su cuerpo tenso, las orejas echadas hacia atrás. Ya no ladraba. Su gruñido bajo retumbaba como un trueno distante, como si supiera el peso de lo que yacía bajo sus pies. El pastor James estaba en la cima de las escaleras, silueteado contra la tenue luz del santuario. Su voz era apenas un susurro, áspera y rota. «No se suponía que los encontraras», repitió, sus ojos huecos, casi vidriosos, como un hombre atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La voz de Sara cortó el pesado silencio, aguda y clara. «¿Quiénes son, pastor? ¿Quiénes son?» Los labios de James temblaron. Por un momento, pareció que podría hablar, pero luego su mirada cayó, y se giró, retrocediendo por las escaleras, sus pasos lentos, derrotados. Sara llamó tras él. «James, no te vayas». Pero no se detuvo, sus hombros encorvados como si el peso de sus secretos fuera demasiado para soportar. Hunter soltó un ladrido agudo, haciendo que Sara volviera al momento. El olor en el aire, tierra húmeda y descomposición, era espeso, arañando la parte trasera de su garganta. «Daniels, marca la escena», ordenó, su voz firme aunque sus manos temblaban ligeramente. «Vamos a necesitar al equipo forense, al forense
todo el paquete. Daniel se sintió, tragando con fuerza, sus ojos abiertos mientras radiaba para pedir refuerzos. Intentó estabilizarse, pero el puro horror de lo que habían descubierto parecía drenar el color de su rostro. Sara tomó una profunda respiración, su linterna firme mientras barría el haz por la sala de nuevo. El suelo era desigual, las tablas viejas deformadas y hundidas por el tiempo. Hunter se movió hacia una esquina lejana, su nariz pegada al suelo, la cola rígida, su cuerpo vibrando de tensión. Soltó un suave ladrido de advertencia, luego comenzó a arañar frenéticamente las tablas del suelo. Sara se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Se arrodilló junto a Hunter, apartando más tierra con cuidado. Apareció otro trozo de tela, esta vez un pedazo de lino desgastado con bordados desvaídos. La garganta de Sara se apretó. Había visto suficientes escenas de crimen en su carrera para saber con qué estaban lidiando. Esto no era solo un entierro al azar. Esto era intencional. Un secreto que alguien había intentado desesperadamente mantener enterrado. La nariz de Hunter golpeó algo sólido. Los dedos de Sara se movieron por la tierra, revelando un pequeño guardapelo oxidado, con la cadena rota, la superficie deslustrada. Con cuidado, lo abrió. Dentro había una foto desvaída de una joven, sonriendo tímidamente, vistiendo lo que parecía un hábito de monja. La sangre de Sara se heló. Hunter ladró de nuevo, urgente, llevándola a otra sección del suelo. Ella lo siguió, apartando la tierra, sus dedos temblando. Otro conjunto de huesos, más pequeños esta vez. Un escalofrío recorrió su columna. «Querido Dios», susurró Daniel detrás de ella. Sara se puso de pie, limpiándose el sudor de la frente. Su voz era tensa, controlada, pero sus ojos ardían. Esto no es solo una escena de crimen. Esto es un cementerio. Mientras llegaba el refuerzo, la escena se convirtió en un torbellino de actividad. Los oficiales acordonaron el área. Las cámaras destellaron, las bolsas de evidencia se llenaron. El forense del pueblo, el doctor Ellis, un hombre brusco con un corazón suave, llegó y se arrodilló junto a los restos descubiertos, su rostro pálido. «Estos huesos han estado aquí mucho tiempo», murmuró, pasando los dedos enguantados sobre los fragmentos. «Al menos una década, tal vez más». La mente de Sara corría. 10 años. Eso habría sido alrededor de la época en que el pastor James llegó a Meadow Creek. La línea de tiempo encajó como un rompecabezas cruel. Se volvió hacia Ruth, que había seguido silenciosamente por las escaleras, sus manos frágiles entrelazadas frente a ella. «Dijiste que escuchaste voces. ¿Qué más, Ruth? ¿Qué más has oído?» Los ojos de Ruth brillaron con lágrimas no derramadas. Tarde en la noche, a veces llantos. Pensé que escuché cantos, como un himno, pero suave, casi como una canción de cuna. Se lo dije a los demás, pero me dijeron que era vieja, que estaba imaginando cosas. El estómago de Sara se revolvió. Esto no era solo un crimen. Era un patrón, casi un ritual, una oscuridad escondida bajo la cruz y los himnarios de Meadow Creek. Hunter paseaba, su cola rígida, sus orejas moviéndose. Se detuvo, miró la pared y soltó un ladrido agudo, sus patas arañando el ladrillo. Sara frunció el ceño. La pared. Daniel se acercó, el haz de su linterna barriendo los ladrillos. Parecían viejos, pero algo se sentía mal. Demasiado lisos, demasiado uniformes. Sara pasó sus dedos por la superficie. Luego golpeó suavemente. Un sonido hueco respondió. Su respiración se entrecortó. «Trae el martillo», ordenó. Daniel se movió rápidamente, la adrenalina brillando en sus ojos. Con un gruñido, blandió el martillo, la pared agrietándose con cada golpe. El polvo llenó el aire, y después de varios golpes, una sección cedió, revelando una pequeña cámara tapiada. El olor que los golpeó fue peor, el hedor dulzón de la muerte mezclado con moho y podredumbre vieja. Dentro, en el tenue resplandor de la linterna, los vieron, atados de tela, desgarrados y manchados, apilados de manera descuidada. Sara dio un paso más cerca, su garganta apretada, y alcanzó uno. Mientras lo desdoblaba, se congeló. Dentro había un rosario, un crucifijo roto y un pequeño diario encuadernado en cuero. Sus manos temblaron mientras lo abría. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas. La escritura era pulcra, cuidadosa, y la primera entrada envió un escalofrío por su columna. «Perdóname, Padre, porque he pecado. He roto el voto. Ellos saben. Deben ser silenciados». El estómago de Sara se contrajo.
Las piezas estaban encajando, pero la imagen que formaban era demasiado oscura para comprenderla completamente. Detrás de ella, Ruth susurró, su voz apenas un aliento. Las hermanas solían decir, cuidado con el pastor que esconde a los lobos. Sara cerró el diario, su mandíbula tensa. Hunter se sentó junto a ella, sus ojos oscuros e inquebrantables, como si también entendiera la gravedad de lo que habían descubierto. Esto no ha terminado. Ni de lejos. Sara se puso de pie, su voz firme y segura. Vamos a llegar al fondo de esto, cueste lo que cueste. Hunter ladró una vez, agudo y resuelto, como diciendo, estoy contigo en cada paso del camino. Y en ese sótano oscuro y mohoso, con el peso de los secretos oprimiendo desde cada pared, Sara supo, este caso apenas había comenzado. El aire fuera de la iglesia estaba cargado con el olor a tierra húmeda y el zumbido bajo de las radios policiales crepitando en el aire de la noche. El sol se había puesto por debajo del horizonte, proyectando largas sombras a lo largo de la calle mientras la pequeña multitud de habitantes del pueblo se reunía en las aceras, murmurando y susurrando entre ellos. Las luces rojas y azules parpadeantes pintaban los rostros de vecinos preocupados y curiosos espectadores. Meadow Creek, un pueblo donde nunca pasaba nada, ahora era el centro de una tormenta. Sara estaba justo más allá de los escalones de la iglesia, con los brazos cruzados, mirando al hombre que una vez había sido la figura más confiable del pueblo. El pastor James estaba sentado en la puerta trasera de una patrulla, con las manos esposadas a la espalda, los hombros encorvados como un hombre que había envejecido una década en una hora. Sus gafas estaban torcidas en su nariz, y miraba al suelo, los labios apretados en una línea pálida y delgada. Hunter estaba sentado junto a Sara, inmóvil y alerta, sus ojos oscuros nunca dejando a James. La respiración del perro era constante, pero de vez en cuando sus orejas se movían hacia el pastor como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. James, comenzó Sara, su voz tranquila pero con un filo de acero. Necesitas decirme qué pasó ahí abajo. ¿Quiénes son y por qué están enterrados bajo tu iglesia? James no respondió de inmediato. Los sonidos de la investigación detrás de ellos, el crujir de las bolsas de evidencia, el murmullo bajo de los oficiales marcando huesos y recolectando artefactos, llenaban el silencio. La escena era un caos controlado, una escena de crimen que había explotado de la nada. Finalmente, James habló, apenas por encima de un susurro. No se suponía que fuera así. Sara dio un paso más cerca, sus botas crujían de la grava, los brazos cruzándose más fuerte. Así como... James levantó la cabeza lentamente, sus ojos huecos, el peso de los años oprimiéndolo como una piedra. Vinieron a mí, rotas, desesperadas. Querían refugio, perdón, pero trajeron oscuridad con ellas. Sara frunció el ceño, sus instintos pinchando. ¿Quiénes son? La voz de James se quebró. Las hermanas, las monjas, vinieron de otra iglesia, del norte. Dijeron que estaban en una misión, ayudando a mujeres a escapar de situaciones malas. Necesitaban un lugar donde quedarse, un lugar seguro. Pensé que estaba haciendo la obra de Dios. El corazón de Sara se retorció. Los susurros de Ruth sobre voces, los viejos himnos en la noche, todo comenzaba a tener sentido, pero no encajaba. Entonces, ¿qué salió mal? ¿James? ¿Por qué hay cuerpos en tu sótano? James apretó las manos detrás de él, las esposas hundiéndose en su piel. Su respiración se aceleró. Comenzó con una joven, tal vez de 20 años. Vino a ellas por ayuda, pero sabía algo. Tenía secretos. Dijeron que necesitaba ser silenciada. Sara sintió que su estómago caía. ¿Me estás diciendo que las monjas la mataron? James asintió, una lágrima deslizándose por su mejilla. Lo llamaron una purificación, dijeron que había pecado demasiado para ser salvada. Me convencieron de que era justo, que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Hunter soltó un gruñido bajo e inquieto, y Sara sintió que su piel se erizaba. ¿Y las demás? Presionó, voz tensa. James tragó con fuerza, una tras otra. Mujeres, chicas jóvenes, llegaban desesperadas, buscando ayuda, y si no cumplían con los estándares de las hermanas, desaparecían. Al principio no hice preguntas. No quería saber. La respiración de Sara se detuvo en su garganta. ¿Y tú lo permitiste? La voz de James se rompió, apenas audible. Yo las enterré a todas. Por un largo momento, Sara no pudo moverse. El peso de sus palabras la oprimía como una tonelada de ladrillos.
El hombre en quien todos en el pueblo confiaban, el hombre que había bautizado a sus bebés, casado a sus hijas, estado junto a sus camas de hospital, había enterrado sus secretos bajo las tablas del suelo de la casa de Dios. Su voz era baja, constante, pero furiosa. Podrías haberlo detenido. James la miró, lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que estaba protegiendo a la iglesia, protegiendo a la comunidad. No sabía cómo detenerlas. Eran tan convincentes. La mirada de Sara se endureció. Lo suficientemente convincentes como para dejarte enterrar a 10 mujeres. James se derrumbó, sollozando ahora, su cuerpo temblando. Hunter se movió, presionando su cabeza contra la pierna de Sara como si la anclara en el momento. Ella se inclinó, rascando distraídamente detrás de su oreja, su mente una tormenta de furia e incredulidad. Detrás de ella, Daniel se acercó, su voz baja. Forenses aún está trabajando, pero tenemos identificaciones preliminares de 2 de los cuerpos, ambas reportadas como desaparecidas hace años. Esto va a destapar todo el pueblo. Sara sintió, sus ojos nunca dejando a James. Sí, es más grande que él. Lo siento. Se volvió hacia Ruth, que había estado parada a pocos metros, retorciendo su chal con las manos. Dijiste que escuchaste cosas, viste cosas. ¿Por qué no denunciaste? Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero nadie escucha a una anciana cuando dice que las paredes susurran por la noche. Me dijeron que era mi imaginación, que estaba sola. Y el pastor James siempre me decía que todo estaba bien, que rezara por paz. La mandíbula de Sara se tensó. Meadow Creek no era solo un pueblo pequeño. Era un lugar donde los secretos festeraban bajo la superficie, donde la fe había sido retorcida en un arma. Hunter ladró agudamente, girando su cabeza hacia la iglesia. Los ojos de Sara lo siguieron, el corazón latiendo con fuerza. El edificio estaba oscuro y pesado, su campanario perforando el cielo oscurecido como una acusación. La iglesia aún no había terminado de hablar. Sara lo sentía. Exhaló lentamente, mirando de nuevo a James. Vas a decirme todo, pastor. Cada nombre, cada mentira, cada secreto, y lo sacaremos todo a la luz. James cerró los ojos, un estremecimiento recorriéndolo. Todavía están ahí afuera, susurró. Los que me dijeron qué hacer, todavía están ahí afuera. La sangre de Sara se heló. Hunter soltó otro ladrido agudo, como diciendo, no ha terminado. Sara sintió sombríamente, su voz firme y fría. Entonces los encontraremos, y responderán por cada vida que destruyeron. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo nocturno sobre Meadow Creek, Sara estaba con Hunter a su lado, lista para el largo y difícil camino por delante. Esto no era solo una escena de crimen ahora. Era un ajuste de cuentas. El peso de la investigación oprimía al pequeño pueblo de Meadow Creek como una niebla asfixiante. La iglesia, una vez un lugar de refugio, ahora estaba acordonada con cinta amarilla. Sus vitrales, oscuros e inhóspitos bajo el tenue resplandor de las farolas. El aire olía a tierra húmeda, gasolina de las patrullas policiales y el tinte metálico de la inquietud que se adhería a todos los que trabajaban en la escena. Sara estaba justo fuera de los escalones de la iglesia, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho mientras observaba al equipo forense trabajar en un silencio metódico. Hunter estaba sentado junto a ella, su cuerpo tenso, los ojos moviéndose hacia las sombras como si esperara que el peligro surgiera de la oscuridad en cualquier momento. Su nariz se movía con cada cambio de la brisa. James estaba sentado en la parte trasera de una patrulla, con la cabeza inclinada, sus hombros temblando en sollozos silenciosos y desesperados. Sara no tenía ninguna simpatía por él, no después de la confesión que había dado. Pero James no era el final de la historia. Era solo la primera grieta en una presa que había estado conteniendo una inundación de secretos durante demasiado tiempo. Daniel se acercó, su rostro pálido pero determinado. «Tengo algo que querrás ver», dijo, sosteniendo una pequeña bolsa de evidencia. Dentro había un sobre, amarillento por la edad, con los bordes deshilachados. Escrito en la parte frontal con una letra pulcra estaban las palabras, «Solo para los ojos del pastor James». El estómago de Sara se retorció mientras tomaba la bolsa. Se puso un par de guantes, abrió el sobre y sacó un montón de fotografías viejas. Su respiración se detuvo en su garganta. Las fotos mostraban mujeres, jóvenes, de mediana edad, algunas apenas mayores que niñas, todas vistiendo ropas simples, con los ojos bajos, de pie en lo que parecía una habitación con poca luz.
Los fondos eran anodinos, paredes de ladrillo, suelos de madera, pero el sentido de miedo en sus rostros era inconfundible. Algunas tenían moretones visibles en los brazos. Otras apretaban rosarios con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Hunter soltó un ladrido agudo, sacando a Sarah del trance. Miró hacia abajo para verlo mirando fijamente las fotografías, luego hacia la iglesia. «Buen chico», murmuró, su voz tensa. Se volvió hacia Daniels. «Tenemos que averiguar quién tomó estas y por qué». Daniels asintió. «Ya hice una búsqueda rápida en personas desaparecidas. Algunas de estas caras coinciden con mujeres que desaparecieron de pueblos en todo el estado durante los últimos 15 años. Esto no es solo Meadow Creek. Es más grande. Mucho más grande». El estómago de Sarah se revolvió. Una furia fría se asentó en su pecho. Esto no era un incidente aislado. Era una red, una máquina que había estado funcionando en las sombras mientras todos miraban hacia otro lado. «¿Dónde está el teléfono del pastor?», preguntó. Daniel se lo entregó. Sarah lo revisó, buscando cualquier cosa que pudiera conectar a James con los demás involucrados. No tomó mucho tiempo. Había mensajes, crípticos pero claros. Frases como, «Las hermanas esperan tu informe, y la cosecha debe ser atendida». Sus dedos se detuvieron sobre un mensaje de texto reciente. Decía, «Entrega el paquete. Ubicación habitual». Adjunto estaba una coordenada GPS. Hunter ladró de nuevo, con las orejas levantadas, como si sintiera el aumento de tensión en el pecho de Sarah. Sarah sintió un escalofrío recorrer su columna. Tocó la coordenada en el mapa de su teléfono. Apuntaba a una granja en las afueras del pueblo, una vieja propiedad abandonada que la mayoría de la gente en Meadow Creek probablemente no había pensado en años. Se volvió hacia Daniels, su voz firme y aguda. «Reúne al equipo. Nos movemos ahora». Daniels lo comunicó, y en minutos, un convoy de vehículos policiales rodaba por las calles oscuras, con las sirenas apagadas, las luces bajas. Sarah lideró el camino, con la nariz de Hunter pegada a la ventana agrietada de su patrulla, los ojos enfocados e intensos. La granja se alzaba por delante, silueteada contra la luz de la luna. Era una estructura de 2 pisos en decadencia, la pintura descascarada, las ventanas tapiadas. El porche delantero se hundía, y un viejo columpio crujía inquietantemente con el viento. Estacionaron a una buena distancia, con las armas listas. Sarah se arrodilló junto a Hunter, abrochando su arnés. «Mantente alerta, pequeño. No sabemos en qué nos estamos metiendo». Hunter lamió su mano, su respiración constante, y Sarah sintió un destello de tranquilidad. Si alguien podía olfatear la verdad en este desastre, era Hunter. Se acercaron a la granja lentamente, las botas crujiendo en la grava. El aire se sentía eléctrico, como si la tierra misma contuviera la respiración. Sarah levantó un puño, señalando al equipo que se detuviera. Escuchó sonidos débiles, un murmullo bajo, casi como un cántico, salía de dentro de la casa. Hunter gruñó, bajo y peligroso. El pulso de Sarah latía en sus oídos. Hizo una señal para que Daniels y otros 2 oficiales flanquearan los lados mientras ella y Hunter se acercaban sigilosamente a la puerta principal. El cántico se hacía más fuerte, un zumbido rítmico e inquietante que le ponía la piel de gallina. Miró a través de una grieta en las tablas y se congeló. Dentro, un grupo de mujeres con vestidos sencillos, monjas o algo por el estilo, estaban en un círculo, con las manos entrelazadas, las cabezas inclinadas, murmurando al unísono. En el centro de la habitación había un pequeño bulto envuelto en tela. La sangre de Sarah se convirtió en hielo. Se movía ligeramente, pero inconfundiblemente. Hunter ladró agudamente, y las cabezas de las mujeres se alzaron, con los ojos muy abiertos, los rostros pálidos y demacrados. Una de ellas, una mujer alta y demacrada con pómulos afilados y ojos oscuros y fríos, cruzó la mirada con Sarah a través de la rendija. Por una fracción de segundo, su expresión era indescifrable. Luego susurró algo a las demás. Se dispersaron. «Vamos, vamos, vamos», gritó Sarah, derribando la puerta de una patada con un crujido. El equipo inundó la habitación, con las armas levantadas, las voces retumbando órdenes. Las mujeres gritaron, algunas lanzándose por el bulto, otras corriendo hacia la puerta trasera. Hunter se lanzó hacia adelante, con los dientes al descubierto, ladrando furiosamente. Se abalanzó sobre la mujer alta mientras intentaba huir, sus mandíbulas cerrándose en su brazo, arrastrándola al suelo con un gruñido. Sarah corrió hacia el bulto, con el corazón latiendo con fuerza,
y cuidadosamente retiró la tela. Dentro había una niña pequeña, tal vez de 7 u 8 años, con los ojos muy abiertos por el terror, amordazada y atada, pero viva. La niña gimió mientras Sara la liberaba, atrayéndola a sus brazos. «Está bien, pequeña. Ahora estás a salvo», susurró Sara con la voz temblorosa. Hunter se paró sobre la mujer capturada, su cuerpo rígido, la respiración en ráfagas cortas. La mujer miró a Sara, su voz fría y venenosa. «No entiendes. La estábamos salvando. Has condenado su alma». Sara la miró con disgusto. «No, ustedes son las que están condenadas». Hunter gruñó bajo, un sonido de pura advertencia. Y mientras las sirenas sonaban en la distancia, cortando el aire tranquilo de la noche, Sara supo que esto no había terminado. Todavía no. El sol salió sobre Meadow Creek como una disculpa silenciosa, proyectando una cálida luz sobre un pueblo cambiado para siempre. La iglesia, una vez símbolo de fe y seguridad, ahora se alzaba como un sombrío recordatorio de la oscuridad que había festejado bajo sus suelos. La cinta amarilla ondeaba con la brisa, y las camionetas de noticias se alineaban en la calle, sus cámaras capturando los rostros de los lugareños aún en shock. Sara estaba sentada en los escalones frontales de la oficina del sheriff, con una taza de café humeante en las manos, su cuerpo dolorido por el agotamiento. Hunter yacía a sus pies, con la barbilla descansando en sus patas, sus ojos medio cerrados, pero alerta, siempre alerta. Sus orejas se movían mientras los reporteros susurraban cerca, pero su mirada permanecía fija en Sara, como diciendo, «Lo hicimos». Habían descubierto la verdad, pero el peso de esta era pesado. 10 mujeres enterradas bajo la iglesia. El anillo de las llamadas hermanas, una red retorcida que se extendía más allá de su pequeño pueblo. El rescate de la pequeña niña, Emma, aún aferrada a la chaqueta de Sara como si fuera un salvavidas. Y el pastor James, ahora sentado en una celda, enfrentando cargos que perseguirían los libros de historia de Meadow Creek por generaciones. Sara exhaló lentamente, el café calentando sus manos pero no su corazón. Miró a Hunter, rascando detrás de su oreja. «Salvaste la vida de esa niña», murmuró, su voz áspera. «No salvaste a todos». Hunter soltó un suave resoplido, casi como un suspiro, y Sara sonrió débilmente. Todavía había trabajo por hacer. Siempre lo había. Pero por ahora se permitió sentir el tranquilo alivio que venía con la justicia, por incompleta que fuera. Al otro lado de la calle, Ruth estaba sentada en un banco, con las manos cruzadas en su regazo, una mirada lejana en sus ojos. Sara se levantó y caminó hacia ella, con Hunter siguiéndola. «Ruth», dijo suavemente, «tenías razón. Todos esos años, tenías razón». Ruth levantó la mirada, sus ojos vidriosos. Nadie quería creer a una anciana. Es más fácil mirar hacia otro lado, pero a veces la verdad viene por ti, estés listo o no. Sara se sentó junto a ella. «¿Alguna vez pensaste que terminaría así?» Ruth sacudió la cabeza. «No. Pensé que el pasado se quedaría enterrado, pero el Señor envía a sus mensajeros de maneras inesperadas. A veces vienen con una placa, y a veces con 4 patas y un ladrido lo suficientemente fuerte como para sacudir los cielos». Hunter se animó con eso, su cola golpeando suavemente contra el suelo. Más tarde esa tarde, Sara se reunió con el fiscal de distrito. Se estaban presentando cargos: conspiración, encarcelamiento ilegal, asesinato. La investigación estaba creciendo, extendiéndose a otros condados mientras llegaban pistas. Las sobrevivientes se presentaron, sus historias superponiéndose en detalles escalofriantes, mujeres tomadas bajo el pretexto de un santuario, silenciadas por no encajar en la misión. La pequeña niña, Emma, estaba sentada silenciosamente en una esquina de la oficina del sheriff, coloreando en una libreta. Sara había estado con ella durante horas la noche anterior, asegurándole que estaba a salvo, que las personas malas no podían hacerle daño nunca más. Emma apenas había hablado, pero se aferraba a un pequeño animal de peluche que alguien le había dado y ocasionalmente miraba a Hunter, sus ojos suavizándose cada vez. Hunter yacía cerca, tranquilo pero vigilante, como si la estuviera protegiendo. Al anochecer, mientras el pueblo comenzaba a sentarse lentamente, Sara dio un paseo tranquilo por el sótano de la iglesia una última vez. Las tablas habían sido arrancadas, la evidencia recolectada, pero el aire aún se sentía espeso con algo, como si los ecos del pasado se aferraran a las paredes. Se detuvo en el centro de la sala, cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Luego los abrió y miró a Hunter, de pie a su lado, sus ojos firmes y seguros.
Hicimos bien, ¿verdad?, susurró. La cola de Hunter se movió suavemente, y por primera vez en días, Sara sintió que la tensión en su pecho se aflojaba. Afuera, el pueblo había comenzado a reunirse, con velas en la mano, formando una vigilia silenciosa en el césped de la iglesia. La gente estaba hombro con hombro, algunos rezando, otros simplemente sosteniéndose unos a otros en el silencio. Sara se unió a ellos, de pie en la parte trasera con Hunter a su lado. No era muy dada a las demostraciones públicas, pero este momento no era sobre ella. Era sobre el pueblo, las vidas perdidas y el coraje que tomó enfrentar la verdad. El alcalde dio un paso adelante para hablar, su voz firme pero teñida de tristeza. Nos reunimos esta noche para recordar a los que perdimos, para reconocer la oscuridad que permitimos que creciera en nuestra comunidad y para prometer juntos que nunca dejaremos que esto vuelva a suceder. Y a los que ayudaron a descubrir la verdad, la ayudante Sarah Miller y Hunter, les debemos nuestro más profundo agradecimiento. La multitud se giró, aplaudiendo suavemente, algunos vítores rompiendo el silencio sombrío. Sara sintió una vez, humilde, mientras Hunter simplemente estaba sentado allí, con la cola barriendo el césped, luciendo como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Mientras continuaba la vigilia, Sara se apartó, arrodillándose junto a Hunter y presionando su frente contra la de él. «Gracias», susurró, las palabras cargadas de significado, «por no rendirte, incluso cuando todos estábamos demasiado ciegos para ver». Hunter lamió su mejilla, su aliento cálido contra su piel. No necesitaba palabras para decirle que eran un equipo, y seguirían luchando por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Gracias por seguir la historia de Hunter, un viaje emocional de coraje, verdad y el vínculo inquebrantable entre un K9 y su manejador. Ahora es tu turno. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que tuviste que defender la verdad, incluso cuando fue difícil? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Sara? Cuéntanos en los comentarios abajo. Y no olvides suscribirte a Héroes por los Animales para más historias increíbles de valentía y lealtad. Nos vemos en la próxima.